este lugar, amén. El tiempo con Pastor Alex. Los niños, si tienen clase, pueden pasar a su clase. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ruego que tú nos puedas hablar en esta noche, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que podamos entenderte, Señor, para que podamos atesorar tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, para obtener la sabiduría necesaria, Señor, para poder vivir, Señor, esta vida que tú has puesto delante de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche quería hablar sobre el precio que vale la pena pagar, porque hay muchas cosas que tienen un alto precio y hay cosas que vale la pena pagar, hay cosas que no vale la pena pagar. Entonces, ese es el tema que quisiera hablar en esta noche. Y si puedes ir a Proverbios 23:23. Y dice ahí: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces aquí Proverbios nos manda a que podamos comprar la verdad. Ahora, quiero que puedas darte cuenta que aquí no está hablando de comprar la verdad con dinero. Aquel que te quiera vender la palabra del Señor, ese es un falso maestro. Aquí estamos hablando de comprar la verdad con esfuerzo, con nuestro esfuerzo. Así es que no sé cuántos aquí tienen negocio propio, sé de algunos, y sé que para levantar algo así no es algo fácil, no es algo que de la noche a la mañana se levanta. Solo el que tiene una empresa sabe lo que le cuesta. Solo aquel que es dueño de una empresa conoce lo difícil que es. Usualmente el empleado dice: no, el jefe está haciendo mucho dinero, ¿verdad? Y eso es lo que se viene a la mente: el jefe está ganando mucho. Pero si uno se pusiera a ver detalladamente las cuentas de una empresa, aunque sea grande, se va a dar cuenta que sí genera, pero así sale también. No es algo tan fácil como se mira. Nosotros solo vemos el resultado final que disfruta el dueño de una empresa, ¿verdad? Un carro bonito, una casa bonita, pero no vemos lo difícil que es llegar a ese punto. Para llegar a ese punto, él tuvo que haber pagado un precio. Lo mismo el que estudió una carrera. Nadie le puede decir: te la regalaron, ¿verdad? No, le costó 5 años, bueno, a veces 8, a veces 10, dependiendo lo que quieran estudiar. Por ejemplo, tú a un doctor, tú no le puedes decir: no, si es que operar para ti es fácil. Uno lo ve fácil, ¿verdad? Si solo es cortar, ¿verdad? Pero todo ese tiempo que se llevó para estudiar y desvelarse, eso no lo vimos. Entonces, para llegar a obtener algo mayor, hay que pagar un precio mayor. Siempre va a ser así. Si tú quieres pagar un precio mayor, si tú quieres obtener algo mejor, debes de pagar un precio mayor. Para todo en la vida va a ser así. Y eso es algo porque así lo estableció Dios, ¿verdad? Porque en la palabra dice que todo lo que sembrares, eso cosecharás. Si cosechas muy poco, si siembras muy poco, ¿cuánto vas a cosechar? Muy poco. Si te esfuerzas muy poco, ¿qué vas a obtener? Muy poco resultado. Entonces debe de haber un esfuerzo para comprar la verdad del Señor. Debe de haber un esfuerzo. Si tú quieres algo mejor, quieres conocer al Señor mejor, entonces tú debes de comprar la verdad con tu esfuerzo. Entonces, no está solo para el que predica, solo para el que está aquí enfrente, es para todo el mundo.
La medida en que tú crecerás espiritualmente está relacionada con la medida que tú te esfuerces en la verdad. Hermano, puedes haber pasado 40 años siendo cristiano y nunca crecer. Como puede venir alguien muy nuevo y en un año crecer grandemente por el esfuerzo puesto. Entonces, eso es lo que quisiera poner en tu corazón en esta noche. Porque así como en una carrera universitaria o en una empresa o en ese carro que tú te lograste comprar, que nadie te puede decir, ¿eso te lo regalaron? La verdad así es. La verdad de Dios es gratis, está disponible para todo mundo, pero para obtenerla debo de pagar un precio. Debo de esforzarme, debo de dedicar el tiempo para conocer al Señor. Eso no se da automáticamente. Debo de pasar tiempo. Por eso Dios nos da toda una vida entera para lograrlo. Dios nos da toda nuestra vida para lograr comprar la verdad, para esforzarme cada día más, para aprender cada día más, para crecer cada día más. En el reino de Dios, todo es así, hermano. Todo es así. Yo sé que la salvación es un regalo de Dios. La salvación yo no tengo que hacer una obra para ganarla. La salvación es un regalo para mí y la recibimos de gracia. Pero la vida espiritual, el crecimiento espiritual, el conocimiento de Dios requiere esfuerzo. Eso no se da automáticamente por levantar la mano. No se da automáticamente porque, hermano, ore por mí y ya cambiaste. Sí es bueno que oren por ti, hermano, no me malentiendas. Pero como decía alguien por ahí, me dijo alguien un día, un músico, ¿verdad? Dijo esto y dijo, este hermano quería que yo pusiera manos y que ame un músico como tú. Y dice, pero si él no sabe todos los años que me tocó a mí esforzarme desde chiquito, dice, eso no se obtiene con la imposición de manos. Se obtiene con el esfuerzo. Con el esfuerzo. Lo mismo la vida espiritual, el crecimiento espiritual, hermanos. Por favor, no vayas a malentender este punto, porque no estoy diciendo que no pases para que oren por ti. No ese es el punto. Quiero que puedas entender que para obtener mayores bendiciones en el Señor, debes de esforzarte. Hermanos, ¿ustedes creen que a veces es fácil venir en la mañana con este frío? No, hermano, no dan ganas, ¿verdad? No dan ganas de quedarse dormido. Pero requiere un esfuerzo, un extra esfuerzo, comprar la verdad y no venderla. Entonces, ahora, aunque la salvación es gratis, alguien pagó un precio por ella. La salvación es un regalo para ti y para mí, pero no necesariamente es gratis porque alguien pagó el precio para eso. No es que así nomás Dios dijo, ahora todos son salvos. No, alguien tuvo que pagar un precio y ese fue Jesús. Jesús tuvo que pagar un alto precio. Entonces, por esa razón nosotros no podemos tomar ligeramente la salvación, porque Dios entregó a su Hijo para que nosotros pudiésemos obtener la salvación. Entonces, para obtener la salvación se tuvo que pagar un alto precio. Hermano, yo sé que si preguntara aquí, nadie entregaría a sus hijos por mí, ¿verdad? No, hermanos. No. Nadie diría, para que se salve el pastor Alex, voy a entregar a mi hijo o a mi hija. No, hermanos. Es un alto precio. Es un alto precio. Sería muy difícil entregar a nuestros hijos aún por los que amamos. ¿Ya te imaginas por un malo? Que maten al malo, dice, pero a mi hijo no. Entonces, Dios tuvo que pagar un alto precio, entregar a su Hijo. Entonces, la salvación es un regalo para nosotros,
pero se pagó un alto precio para obtenerlo. Así es que ese es un precio que vale la pena pagar. Y él así lo vio. Valía la pena pagar. Y el crecimiento espiritual, la bendición que uno recibe, es un precio que vale la pena pagar. Vale la pena pagar. Necesitamos darnos cuenta que yo debo de pagar el precio para obtener lo mejor. Y yo sé que a veces se vuelve difícil pagar el precio, pero en esta noche quisiera que pudiésemos entender juntos que debemos de pagar el precio si quieres disfrutar de las bendiciones de Dios. No se van a obtener automáticamente. Hay unas que sí, hermanos. Hay unas bendiciones que aplica hasta para los malos, hermano. La Biblia es bien clara, dice que el sol sale sobre buenos y malos. Y a veces uno mire, y este hombre malo, ¿por qué es tan bendecido? Hay bendiciones que es para todo el mundo, pero hay bendiciones que únicamente serán para aquellos que se esfuerzan, aquellos que compran la verdad. No serán entregadas automáticamente. Sí están ahí, alcanzables para todos. Sí están ahí. Todo lo que requiere es mi esfuerzo. Mi esfuerzo. Mira lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nosotros debemos de correr esta carrera con paciencia. Con paciencia. Y así como Jesús, por el gozo que fue puesto delante de él, él pudo pagar el precio. Yo debo de enfocarme en el gozo que obtendré al esforzarme por obtener las verdades de Dios. Así como cuando tú te has esforzado en tu empresa, en tu trabajo, y tú obtienes una paga, ¿quién disfruta de la paga? Tú mismo y tu familia. ¿Sí o no? Lo mismo pasa aquí. Y vamos al trabajo, hermanos, nos levantamos temprano, hermanos. A veces muy temprano. Porque nos gusta el trabajo, hermanos. A algunos sí les gusta, hermano, pero yo te aseguro que si yo te digo, hermano, venga a trabajar por mí, solo porque le gusta, no le voy a pagar. Solo porque le gusta. ¿Cuántos se anotarían? No, hermano, ninguno. Porque vamos al trabajo, nos gusta el trabajo, pero en realidad lo que nos gusta es el día del pago. Entonces, por el gozo que está puesto delante de nosotros, de la quincena o de la semana, no sé cómo, cada cuánto reciben pago, por eso nos esforzamos. Por el pago. Hermanos, a mí no me gusta ir a limpiar nieve. Y siempre me mandan. Entonces, cuando me preguntan, ¿y fue a limpiar nieve? Sí, pero no me gusta. Pero no tengo opción, o sea, sí tengo opción. La opción es cambiarme de trabajo. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por el gozo que ha sido puesto delante de mí, del pago que voy a recibir. Entonces no me voy a ir, hermanos. No me gusta. Es un esfuerzo que no me gusta hacer, pero lo tengo que hacer y lo hago. Y ya estando ahí, trato de orar y digo, Señor, dame el gozo en medio de todo esto. Ya me quiero ir, pero voy a hacer el esfuerzo. Y poco a poco he ido haciéndolo con un poquito más de gozo. Todavía no he llegado ahí, pero lo que te quiero decir es que
El esfuerzo lo hago por el pago que voy a obtener. Entonces, ahí tienes tú que ver eso también. ¿Por qué te vas a esforzar en lo espiritual? Por el gozo que vas a obtener, por el pago que vas a obtener. Aunque en ese presente momento tal vez sea muy difícil, hermanos. Decía alguien por ahí, ¿verdad? No me puedo dormir, voy a poner la prédica del domingo para dormirme. Y así pasa a veces, ¿verdad, hermano? Tenemos mucho sueño y no dormimos. Pero aún así, yo debo de hacer el esfuerzo, hermanos. Porque vale la pena. Vale la pena por el gozo, por lo que voy a recibir. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio, hermanos. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio. Y por él pagar el precio, su nombre fue sobre todo nombre. Fue puesto en lo más alto. Él ya era rey, pero por el esfuerzo, por el pago, por el sacrificio que él hizo, obtuvo más. Entonces, así es en el reino del Señor. Hay muchas verdades, hay sabiduría que solo se obtienen pagando un precio, que solo se obtienen con el esfuerzo. Este precio muchas veces es muy alto. Por eso no hay muchos sabios, hermanos. Debemos de nosotros esforzarnos para la sabiduría, pero el precio muchas veces es muy alto. Debemos dedicar toda nuestra vida para vivir para Dios, para que podamos trabajar y esforzarnos para lo eterno. Y esto, como te digo, debemos de nosotros ponernos en nuestra mente, o sea, en nuestro corazón, el beneficio que obtendré. ¿Qué beneficio voy a obtener? Mira lo que dice Juan 6:27. Juan 6:27. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, por la comida que a vida eterna permanece, debemos de esforzarnos por ellos. Y como leíamos en Proverbios 23, donde decía, compra la verdad y no la vendas. ¿A qué se refiere comprar? Implica, como ya te dije, esfuerzo, sacrificio, ponerle una prioridad. Ponerle una prioridad a esto. No habla de en sí dinero, sino de decisiones, de renuncias, de cosas que yo debo de renunciar, de poner el reino de Dios por encima de todo lo demás. La verdad tiene un costo y muchas veces la verdad, y hay verdades profundas que tienen un costo muy alto, tienen un valor eterno, un valor que no se puede cuantificar aquí. Pero dice aquí que no solo hay que comprar la verdad, sino nos advierte que no la vendamos. ¿A qué se refiere a que no vendamos la verdad? Es que no la cambiemos por nuestra comodidad, por nuestro placer, por la aprobación de otros o por los beneficios temporales. Básicamente dice, no vendas la verdad por lo más barato. No le bajes el precio a la verdad. No solo es comprar, sino es no venderla, o sea, no cambiarla por cosas que no valen la pena. Muchas veces va a ser el descanso. Muchas veces va a ser amistades. Muchas veces va a ser beneficios temporales que obtengo. Debo de entender que la vida cristiana es muy ancha, muy alta, pero muy profunda. Es más que una religión, hermanos. Es más que una reunión de domingo y miércoles. Es algo muy, pero muy profundo. Es un estilo de vida, algo que vamos a
valga la redundancia, algo que vamos a vivir toda la vida. Si eso decides hacerlo así. Si tú decides hacerlo así. Pero es algo que no se acaba, algo que no se termina hasta que el Señor decida llevarnos con Él. Entonces debemos de aprovechar todos los años que nos permita Dios vivir y esforzarnos. Hermanos, si tú estás aquí, eso es una buena indicación que hiciste el esfuerzo en esta noche. Porque sé que muchos trabajaron, ya sea en sus casas o en sus trabajos, pero yo sé que no es fácil. Es un esfuerzo que nosotros hacemos durante la semana para esto. Mira Filipenses 3:7 y 8. Son versículos ya bastante conocidos. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo había logrado entender el precio que había que pagar. Muchas veces ese precio es no vender la verdad, no cambiarla por lo temporal. Y así, por eso él dice aquí, mira, y lo tengo por basura. Todo para él era considerado como basura comparado con Cristo, con el conocimiento de Cristo. Entonces, por eso nosotros debemos de esforzarnos. Mateo 11:12 dice, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, solo aquel que se esfuerza, aquel que pone de su parte. Ahora, con esto no quiero cerrar la puerta para alguien que diga, entonces no me voy a esforzar, entonces ¿para qué? Porque todo se comienza con algo pequeño. Leí un libro que se llama Hábitos Atómicos. Y la palabra atómica no se refiere a una explosión, sino a algo bien diminuto. Entonces el que escribió el libro explica ahí que para llegar a ser un hábito o para llegar a obtener algo bueno de ese hábito, debemos de comenzar con cosas muy pequeñas. Los que han ido a este gimnasio se han fijado que hay personas que llegan ahí y los primeros días quieren levantar todo el peso posible. Y la realidad es que no se trata así. Debes de comenzar con muy poco peso y poco a poco, a veces solo 10 minutos, a veces solo 15, ir aumentando. Entonces, para formar un hábito, yo debo de tomarlo desde lo más pequeño. Si tú quieres formar un hábito de leer la Biblia todos los días, comienza leyendo solo un versículo todos los días, pero todos los días, un versículo. Y hazlo y sigue haciéndolo. Un versículo. ¿Cuánto tiempo toma leer un versículo? Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Aunque no lo entiendas, tú léelo y aunque no lo entiendas, y sigue y todos los días, hasta que lo logres hacer, hasta que logres formar ese hábito. Cuando tú menos te des cuenta, ya no va a ser un solo versículo, van a ser 2, van a ser 3, pero eso es algo que se logra así. Debo de darme cuenta que no debo de comenzar desde lo más grande. Por eso te digo, no quiero cerrar la puerta para que alguien diga, entonces ¿para qué? No sigo al Señor porque es muy difícil. Pero para pagar el alto precio debo de comenzar pagando un precio un poco más bajo y luego
irle subiendo, irle aumentando a mi esfuerzo. Pero debo de comenzar desde muy pequeño. Así es que debemos de pagar un precio todos los días para permanecer en el camino de Dios. ¿Cuántos se han preguntado qué difícil es permanecer en el camino de Dios? Sí, hermanos, hay un precio a pagar. Muchas veces el precio va a ser perdonar al que me ofendió. Muchas veces es un alto precio, pero debo de estar dispuesto a pagar ese precio. Entonces hay un precio a pagar para obtener verdades más profundas. Y quisiera decirte algo, y ya voy a ir cerrando. Quiero decirte que hay verdades, hay sabiduría que no solo se obtiene con el esfuerzo, leyendo la Biblia, orando, pero hay verdades y sabiduría que se obtienen a través del sufrimiento. Muchas veces Dios permitirá que nosotros pasemos por situaciones difíciles y nosotros vamos a pagar el precio por otros. En nuestro sufrimiento nosotros vamos a pagar un precio, vamos a obtener una sabiduría, un conocimiento, una verdad para otro. Y Dios muchas veces va a permitir esto, porque al nosotros pagar el precio por otros, la Biblia dice que experimentamos sufrimientos para consolar a otros. Para consolar a otros, hermanos. Si tú te dieras cuenta que a veces tu sufrimiento que tú estás pagando es para obtener una sabiduría para que tus hijos no paguen un alto precio. Mira lo que dice 2 Corintios 1:4. 2 Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermano, hay mayor autoridad cuando alguien está pasando por algo y tú le dices: yo también pasé por eso, tranquilo, Dios está contigo. Dios está contigo, Dios te va a ayudar como me ayudó a mí. Hermano, trae otra esperanza. Porque el que está escuchando dice: hey, él pasó por lo mismo y se sobrepuso. Dios lo ayudó. Entonces hay mayor autoridad. Entonces Dios muchas veces te va a tocar pagar el precio de un sufrimiento, porque tú entonces vas a poder ayudar a otros. Entonces yo debo de aprovechar cada sufrimiento. La sabiduría de Dios es dada de muchas maneras, hermanos, a través del estudio, a través de una prédica, pero muchas veces Dios utilizará las pruebas para darnos sabiduría. Hay un precio a pagar. Porque si tú le preguntaras a los pastores, por ejemplo, el pastor Wilson o un pastor ya con muchos años y que tiene mucha sabiduría, y le preguntas: ¿qué te ha tocado experimentar? Hermano, tendrían historias tras historias tras historias de todo lo que les ha tocado vivir para obtener una sabiduría. Muchas veces las prédicas, hermanos, no se obtienen estudiando, se obtienen a través de un sufrimiento, de un problema. Entonces, porque Dios ha diseñado las pruebas para dar sabiduría a aquel que la quiere recibir, aquel que está dispuesto a pagar el precio. Y es porque cada vez que nosotros pasamos una prueba, la sabiduría, la verdad que fue dada ahí queda impregnada en nuestro corazón. Nunca se olvida, hermanos. Nunca. Cuando tú has pasado por un problema y Dios te dio sabiduría a través de eso, nunca se te olvidará esto. Entonces nunca menosprecies ninguna situación por la que estás pasando. Mejor pregunta: Señor, ¿qué verdad obtendré a través de esto? Saquémosle provecho aún hasta los problemas.
¿Qué, qué sacaré de esto, Señor? ¿Verdad? Entonces, voy a llegar hasta aquí, hermanos, pero quiero que leas Hebreos 11 y te puedas dar cuenta de los héroes de la fe, del precio que estuvieron dispuestos a pagar. Otro día vamos a hablar de esto. Posiblemente el domingo sigamos un poco más de esto, pero quisiera cerrar con Hebreos 12, 1 y 2, que ya lo habíamos leído, pero quiero que te des cuenta de algo. Al llegar a tu casa, si puedes, lee Hebreos 11, lee todo sobre los héroes de la fe, ¿verdad? Y quiero que te des cuenta que Hebreos 12, 1 y 2 es la continuación de lo que Pablo nos estaba exponiendo acerca de los héroes de la fe. Y dice, por tanto nosotros también, mira, nosotros también, dice, como ellos, como los héroes de la fe, dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Quiénes eran estos testigos que está hablando ahí? Los héroes de la fe que habla en Hebreos 11. Entonces, él dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio, hermanos, por lo mejor? Yo creo que la respuesta tiene que ser sí. Acuérdate, comienza con algo muy pequeño y poco a poco estarás dispuesto a pagar el precio. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por el precio que tú pagaste en la cruz, Señor. Fue un alto precio, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Padre, y en esta noche que tú nos has enseñado, Señor, una verdad más. Padre, que podamos, Señor, nosotros esforzarnos, pagar el precio, Señor, estar dispuestos a pagar el precio para obtener la verdad, la sabiduría y el conocimiento tuyo, Señor. Padre, que no la vendamos, Señor, que no la cambiemos por lo que es temporal, Señor, sabiendo que lo que obtendremos, Señor, será aún mayor, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que están aquí. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Si nos podemos poner de pie una vez más. Vamos a exaltar el nombre del Señor, hermanos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados.
borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tu vida estoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tu vida estoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tu vida estoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor, tu nombre el vencedor, tu nombre Gracias, Señor, te damos por este tiempo que has permitido estar aquí, Señor, que estás tú cuidándonos y guardándonos hasta llegar a nuestra casa, Señor. Gracias te damos por este tiempo y por cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes que se vayan, el día sábado se estará presentando una película que es la historia de David. Estará dando inicio a las 3 de la tarde. Y si alguien pregunta, ¿y por qué no habían dicho nada? Porque todavía no había salido la película. ¿Ok? Así que tenemos la oportunidad de presentarla el día sábado para todo aquel que desee venir y pasar un tiempo acá ameno. Amén. Ahora, si quieres hacerlo un poco más así, más como bonito, ¿verdad? Ponte de acuerdo con el Ministerio de Niños y puedes traer palomitas de maíz, hot dogs y cosas así. Y pasamos una tarde bien rico. Amén. Así que vamos a tratar de que sea algo muy lindo en la cual podamos convivir aquí entre familia. Amén. ¿Sí? ¿A qué horas es? A las 3 de la tarde. ¿Cuándo? Este sábado. Así que estás invitado. Amén. Vente bien cómodo, ¿ok? Vamos a pasarla muy bien.